hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a María Laura Tinelli, Malala. María Laura es la directora de Acrux Partners, una consultora de inversiones de impacto con la mira puesta en el Cono Sur, y además, entre otras cosas, también es parte del Trustee of the Global Steering Group de Argentina. Muchísimas gracias por querer hacer con nosotros una Better Way. Malala, gracias. Un placer y muy, muy motivada de poder compartir con ustedes y encontrar una mejor manera. Hoy hemos visto un gran incremento en la inversión de impacto fruto un poco de todo el tema del COVID, ¿no? Hace poco leíamos algunas referencias de Goldman Sachs, de JP Morgan, asegurando que esta crisis ha incrementado el foco en la inversión en factores ESG. Hace nada nosotros hablábamos también con Mark Buckley, el defensor de los SDGs de Estados Unidos, y comentábamos con él cómo los indicadores, índices bursátiles también estaban indicando realmente que esas empresas que se tomaban en serio todos estos factores efectivamente pues estaban teniendo un mejor resultado y mostraban más resiliencia durante este periodo tan complicado. Bueno, lo primero que te quería preguntar es si tú lo estás viviendo así, cómo ves también el futuro de las inversiones ESG, si crees que esto que ha pasado va a suponer una palanca de impulso para consolidar este aumento que se venía produciendo o esta tendencia, y cómo ves tú un poco aceleradores y barreras en todo lo que enfrentamos. Yo veo tres grandes tendencias ocasionadas, más que ocasionadas, aceleradas por la pandemia. La primera tendencia es un vuelco hacia la S, ¿no? Cuando hablamos de inversión de impacto, hablamos de sociedad, de ambiente y muchas veces de buen gobierno corporativo, transparencia en las transacciones y transparencia en el reporte, ¿no? Esos son como tres ingredientes de la inversión de impacto. Se tiene que medir, se tiene que poder reportar, se tiene que poder visibilizar. Y lo que vimos con la pandemia como una de las tendencias es una migración más fuerte hacia invertir en cuestiones que hacen a generar mejoras en materia social, tanto hacia los empleados y hacia las comunidades donde esas compañías o donde esos inversores están invirtiendo. Entonces, y ahí vemos también cómo la sociedad misma es punitiva para aquellas compañías que no hicieron bien las cosas, digamos, con los empleados. Entonces hay algunos ejemplos de compañías que decidieron como seguir abiertos cuando todas las demás estaban cerrando o no proteger adecuadamente a sus empleados, y esas compañías están hoy como marcas siendo en algunos casos penalizadas por los consumidores mismos. Como primera cosa vemos una migración hacia la S, y la S, la inversión en cuestiones sociales, siempre ha sido lo más difícil para la inversión de impacto. Siempre cuando hablamos de inversión de impacto y miramos el tamaño de los tickets de inversión, vemos que incluso hoy en día y en la última medición del Global Impact Investment Network, que salió hace un mes y medio atrás, vemos que lo que más atrae a los inversores de impacto son cuestiones medioambientales. En parte porque se considera más fácil de medir, pero en gran medida porque los tickets de inversión son mucho más grandes, entonces es más fácil de invertir. En cambio, lo social siempre queda un poco relegado. ¿Qué vemos con la pandemia? Migración hacia ahí. Y la migración hacia la S también implicó que en muchos casos, y en una primera etapa de la cuarentena, en la etapa de mayor como necesidad de respuesta rápida, lo que los inversores que están verdaderamente como motivados por el impacto hicieron una migración de vuelta a la filantropía. Entonces, hubo una migración hacia la S y en algunos casos, sobre todo en economías emergentes, pero también se podría decir lo mismo de mercados más desarrollados como el británico o el americano, hubo mucho vuelco hacia la filantropía porque es lo que tiene sentido, es lo más rápido de ejecutar en una situación donde el tiempo apremia. Entonces eso como primer tendencia, y que es una tendencia que se espera que siga, porque lo que ocurre cuando, como en una guerra, en la pandemia, lo que ocurre es que se da una aceleración en materia de innovación. La prueba y el error es mucho más rápido, hay una disponibilidad de capital más grande para esa prueba y error, y eso lo que te genera es muchísima innovación en la materia, ¿no? En inversiones como apuntadas hacia lo social. Segunda tendencia es el tema de todo lo que es la reconstrucción de las economías, y esta es una tendencia que todavía no está del todo materializada y que yo espero realmente que podamos empujar lo suficientemente fuerte para que se dé, es
que durante el periodo de reconstrucción, en este New Deal que ahora vamos a tener en las economías tanto desarrolladas, si miramos lo que está pasando en Europa con los fondos disponibles o disponibilizados por la Unión Europea, lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en Asia, que esta reconstrucción que se hace de nuevo con dinero público, que es dinero de los impuestos de la gente en su mayoría, venga con la impronta de un cuidado tanto en lo social como en lo medioambiental. Entonces esto es algo que se está presionando muy fuerte y Europa es quien lidera esta conversación, quienes más avances han dado en esta conversación, y esta presión viene desde gobiernos que son un poco más progresistas y desarrollados en estos temas, como países nórdicos, o a veces ni siquiera un país como Polonia o un país como Dinamarca, han dicho, bueno, todo el dinero público que se usa para estos salvatajes no va a ir a compañías que han evadido impuestos a través de los distintos loopholes y estructuras financieras para evadir impuestos. Entonces, la tercera tendencia, que no es una tendencia todavía, pero que es lo que al menos desde los círculos donde yo me muevo, ¿no? Desde toda la movida de inversión de impacto, lo que estamos pujando muy fuerte es para que, así como en la crisis del 29, lo que salió de la crisis del 29 fue un sistema de contabilidad común, por el cual después todos nos entendimos cuando hablamos de un reporte financiero trimestral. Todos, si yo reporto en Estados Unidos, Argentina o España, nos entendemos porque las bases sobre las que se cuadra ese reporte son las mismas. Se busca que aparezca acá una nueva manera de medir que sea común a todos, que sea entendible por todos y que considere el impacto social y medioambiental que una inversión o una compañía o una inversión de un gobierno tiene. Entonces esa es como la tercera tendencia que esperamos, esa la esperamos ver. Esa todavía no se materializó, pero hay pasos muy importantes que están dando algunas regiones del mundo, de nuevo Europa liderando en esta conversación, y que no se dan en la pandemia, se dieron antes de la pandemia, pero que ahora se aceleran. Esto es la taxonomía de sustentabilidad de la Unión Europea, que es ley a partir del año pasado y que ahora baja desde el Parlamento hacia los distintos países y que inevitablemente va a permear hacia otras partes. Es también, por ejemplo, la iniciativa SDG Impact, que trabaja sobre todo y liderada por el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que va a trabajar sobre el correcto reporte y la correcta medición de los objetivos de desarrollo sostenible. Oye, Malala, muy interesantes las tres tendencias. Te iré haciendo preguntas que hacen referencia a cada una. Pero te quería preguntar un poco, antes de profundizar en esto, un poco por cómo ves tú, digamos, al mundo de la empresa respecto a todo lo que tiene que ver la inversión de impacto. Fíjate, hace unos días hablábamos con una persona muy interesante de la organización de Bicorp y nos comentaba un poco sobre la necesidad de que las empresas tengan en cuenta la inversión de impacto en sus portfolios de inversiones financieras, ¿no? ¿Tú cómo ves, digamos, este mundo de la inversión de impacto con lo que es una empresa multinacional al uso, ¿no? ¿Crees que ahí se van a producir conexiones relevantes? Porque parece que todavía está muy alejado de ese ámbito, ¿no? ¿O cómo la empresa al uso, el business as usual, puede conectar con esa inversión de impacto? ¿Lo ves posible? ¿Qué experiencias tienes? ¿Has visto alguna recomendación en este sentido? Es posible, definitivamente es necesario, y hay algunos casos que ya lideran en esta conversación. Es posible porque no solo esto viene a generar un impacto positivo por traslación en sociedad y medio ambiente, sino porque le resuelve a la compañía cuestiones, por ejemplo, de I+D, de investigación y desarrollo. Hoy por hoy una compañía grande, sobre todo una multinacional, pero también compañías más pequeñas a nivel nacional que quiera posicionarse en el mercado, no se puede posicionar si no está haciendo algo en materia o medioambiental o social. Ya su licencia para operar, si no tiene esto, al menos si no lo cuenta, porque hay mucho también rainbow washing, ¿no? Pero si comunicacionalmente, si ni siquiera hace eso, está mal catalogada por sus consumidores. Y no importa si los consumidores son ciudadanos comunes o son de segundo piso o son X.
te quería hacer otra pregunta en relación a lo primero que comentabas, ¿no? Efectivamente, como aquí, por ejemplo, en España, en la crisis anterior vivimos también todo este retorno a la filantropía, que es más necesario que nunca, ¿no? Por un lado, para resolver, obviamente, las necesidades puntuales bueno, y todo el tema de lo social, pues allá en el Cono Sur, pues obviamente es obvio. De todas maneras, ¿no te preocupa que digamos, que el retorno a la S se produzca a costa de la parte ambiental, ¿no? Porque lo que debería de pasar probablemente es que incrementáramos los recursos en lo social, pero lo ambiental siguiera ahí, ¿no? Porque la crisis ambiental y la crisis, esta crisis, la misma crisis del COVID, está íntimamente relacionado con todo el daño ambiental que hemos generado, ¿no? ¿Eso cómo crees que se puede sortear? Porque a lo mejor nos volcamos en la S, pero olvidamos completamente lo otro cuando son cosas que se deben hacer paralelamente, ¿no? Y volcarnos en la S sin olvidar lo otro para generar ese cambio disruptivo que necesitamos y poder mantener una calidad de vida, digamos, digna en el más amplio sentido de la palabra, incluyendo también las condiciones ambientales, ¿no? Y no vernos crisis de estas y las crisis climáticas, que sin duda serán peor, ¿no? que la del propio COVID, ¿no? ¿No te preocupa esa disyuntiva, que sea una disyuntiva? Me preocupa y mucho. Hace un tiempo atrás el The Economist sacó un gráfico, una caricatura que era bien elocuente. Tenías un monstruo que era el COVID, Sí. que era de un tamaño, y después tenías arriba como otro monstruo que era la economía, y arriba de todo eso un monstruo mucho más grande que nos iba a aplastar a todos, que era el cambio climático, que en realidad ya está ocurriendo y ahora sí que es infrenable. O sea, no, lamentablemente no soy muy optimista ahí. Creo que el mundo está volviendo, si bien hubo una migración hacia la S, en lo medioambiental no ha habido suficiente presión y no ha habido suficiente toma de conciencia por el sector privado y por los gobiernos, ¿no? Porque el gobierno tiene la posibilidad y el deber de regular, y no lo han hecho en la mayoría de los casos, o lo han hecho y no han hecho un enforcement de esa regulación. Entonces, si vemos a la velocidad con la que el Amazonas se siguió y cómo se aceleró la velocidad a la que se estaba talando el Amazonas durante la cuarentena, es como bastante elocuente de lo que está pasando. Lo único que podemos atinar a hacer ahora es generar las condiciones para desacelerar un proceso que ya está en marcha y que no se puede parar, pero lo podés tratar de desacelerar con medidas bien claras, con pautas bien claras y con un compromiso más fuerte de todos. Y por otro lado, el adaptar, el generar las condiciones para que tanto ciudades como modelos productivos, como comunidades, se puedan adaptar a la velocidad que va a requerir el cambio, que va a ser cada vez más drástico. No quería dejar de preguntarte un poco por cómo ves el tema de la desigualdad, ¿no? Ese gran cáncer que al final es en todas partes, ¿no? Obviamente en el Cono Sur, ¿no? Que tú también conoces, pues es acuciante, ¿no? Pero son problemas que tenemos en todas partes y diría que pues es el gran cáncer que tenemos en la sociedad, ¿no? Obviamente en Sudamérica pues se sufre mucho, ¿no? No sé cómo crees tú que puede la inversión de impacto luchar contra la crisis económica. ¿Qué estrategia estáis poniendo en marcha desde ese grupo de trabajo que tenéis de inversión de impacto del Cono Sur, del BID? ¿Cómo se está potenciando este tipo de inversiones? ¿Qué retos tienen las empresas sudamericanas ahí? Háblanos un poco de esa visión de Cono Sur en relación con la desigualdad y el rol de la inversión de impacto. La desigualdad en América Latina en general es como es la región más desigual del mundo. Y eso se vive a diario, lo ves desde el sistema educativo hasta el acceso a empleo, hasta el acceso a servicios básicos como agua potable y una cloaca. No estoy hablando ni de Wi-Fi. Entonces, la pandemia vino a acelerar la desigualdad, lo cual es terrorífico para una región del mundo que de por sí ya era la más desigual. ¿Qué pueden hacer las empresas? Para mí hay ciertas verticales en las que
intentamos trabajar desde el grupo, intentamos trabajar también desde Acrux. Nosotros trabajamos en un contrato de pago por resultados en el tema empleo joven, por ejemplo, que es una de las como las aristas donde puedes entrar para tratar de equiparar un poco el tablero para que personas que, tanto hombres como mujeres, que han crecido en condiciones de mucha desigualdad, puedan estar en una posición un poquitito mejor para acceder, ¿no? Entonces, para mí, ¿a dónde podés hacer la acupuntura para tratar de mejorar mínimamente esa desigualdad? Son dos sectores. Uno es la educación, primero y principal. Y por un lado, y acá la pandemia ha venido a demostrar que en realidad sí se podría generar como un proceso de educación o un sistema de educación que sea más igual para todos a través de la tecnología, del uso de la tecnología, y que si dotaran a estas escuelas y personas de la tecnología apropiada, podrían estar accediendo a una educación de mayor calidad. Entonces, la educación es para mí donde la inversión de impacto tiene que jugar un rol, y es fundamental. Ahora, para que haya educación de calidad, tiene que primero esa persona haber recibido una nutrición de calidad, y nutrición no solo en cuanto a la ingesta calórica, sino el valor nutricional de lo que ingiere en sus primeros años de vida, y por otro lado tiene que haber tenido una contención y haber recibido ciertos parámetros dentro de su hogar que le permitan después como maximizar la oportunidad que le da una educación de una calidad lo suficientemente buena para acceder después a empleo. Entonces, educación, pero sin olvidarnos de que para que esa persona pueda desarrollarse, tiene que haber primero comido, básicamente. Y el segundo gran como equiparador, ¿no?, de oportunidades es el empleo, y sobre todo el empleo joven, y dentro del empleo joven doble clic sobre el foco en género.